Hoy es martes, el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Qué bueno que estamos aquí, como siempre. Y creo, no sé, no tengo claro si ibas a hablar hoy del dolor de la pandemia o del, como siempre, del tema que tú pongas. Pues fíjate que ayer escuchaba, Joaquín, Sí, la referencia que hacías de la Gaceta de la UNAM sí. a la nota esta que se llama Dolor por la muerte, una dura batalla de restauración mental, que está tomada de una muy buena conferencia que dio Gerardo Mora Gutiérrez, especialista de la Facultad de Psicología. Y te tomé la palabra, querido Joaquín, y me Ah, parece que viendo hoy cómo nos encontramos en la pandemia, tanta gente que tenemos cercana, conocidos, que han sufrido pérdidas, que están pasando por esta situación, me pareció oportuno tocar este tema, Joaquín, si te parece bien. no, por favor, adelante, doctor Lozano. Pues querido Joaquín, efectivamente, muchas personas han tenido de alguna manera dolor en este tiempo. Joaquín, nunca habíamos pasado en el planeta una circunstancia de tal grado de depresión, de ansiedad, como la que estamos pasando ahora. Realmente no encuentro en ninguna información del pasado la época de las guerras mundiales, la época en que sufrimos algunas crisis económicas, algo como lo que está ocurriendo ahora. Y esto me parece que tiene que ver fundamentalmente con dos cosas, Joaquín. Mira, la primera es que si bien hubo guerras, desastres, la Segunda Guerra Mundial, esas guerras y desastres no necesariamente afectaron igual a todo el mundo. De las bombas atómicas en Japón, pues en el África subsahariana no se enteraron. Su vida siguió exactamente como estaba. De las circunstancias de otras guerras en partes del mundo, la vida sigue normal en otras partes del planeta. Pero esta pandemia de COVID llegó al último rincón y nos cambió a todos el estilo de vida, la manera de ver el mundo, nos dio conciencia de la vulnerabilidad y nos ha hecho tocar con los dedos de la mano el dolor y la pérdida, Joaquín. Entonces, yo creo, que uno de los primeros desastres verdaderamente globales que impactan en conjunto a toda la humanidad. Y eso de alguna manera da respuesta a aquel informe que fue impactante de octubre del año pasado de la Organización Mundial de la Salud, que señalaba que prácticamente la mitad de la población mundial estaba sufriendo de depresión o de ansiedad. Pero otra característica, la segunda, Joaquín, que explica también el momento que estamos pasando, es que en nuestra cultura actual, el modo en el que nos encontramos, hemos sustituido en gran medida el sentido de la vida por las sensaciones. Estamos en una cultura, sobre todo los jóvenes, las generaciones actuales, que lo que buscan son vivencias, sensaciones que les lleven a pasar el momento. Momentos que normalmente, Joaquín, en el mundo actual son o de estrés o de aburrimiento. Las personas, cuando no estamos trabajando en la cultura actual, tendemos mucho, esto no pasaba tanto antes, históricamente, a seguir estresados, a no desconectar o al aburrimiento. Y eso lo compensamos en gran medida con sensaciones, buscando pues ya sea ir al celular o a otras cosas. Esta circunstancia de haber perdido el sentido de la vida nos deja muy débiles, nos quita los recursos para enfrentar el dolor, Joaquín. Y aquí la reflexión que yo quiero dejar con el auditorio es cómo el ser humano es tan paradójico, tan paradójico. Somos los únicos seres en la naturaleza conscientes, verdaderamente conscientes de que vamos a morir, verdaderamente conscientes de que tendremos dolores y pérdidas de seres queridos, de objetos que tenemos alrededor. Y sin embargo, y siendo conscientes, las vivimos. Eso hace, Joaquín, que sepamos que el dolor en la vida humana es inevitable. El dolor es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir los seres humanos porque tarde o temprano todos lo hemos vivido y todos lo vamos a seguir viviendo. Sin embargo, y esto es lo importante, el dolor no es insuperable. El dolor se puede superar, el dolor se puede dejar atrás. Es más, podríamos decir que lo que es
evitable es el dolor y lo que es inevitable es el dolor, y que en alguna manera lo que es opcional para los seres humanos es el sufrimiento. El dolor puede llegar inclusive a ser algo muy benéfico para las personas. Se dice, Joaquín, con toda certeza en la psicología, que superar una adversidad incrementa nuestra capacidad de ser felices. O sea, que cuando nosotros sabemos transitar por el dolor y superarlo, resulta que nos volvemos más capaces de ser felices, de alcanzar eso que en la vida muchas veces esperamos, lo sublime. Decía Concepción Arenal una frase muy bonita que me encontré, que me parece muy profunda. Decía, examinemos bien todo lo que nos interesa, nos conmueve, nos admira, nos entusiasma, y hallaremos en el fondo algún dolor, algún grave dolor como su raíz necesaria, Joaquín. Por ello, una cosa muy importante en este momento para todos es encontrar el sentido de la vida de cada uno. Sin sentido, Joaquín, no hay forma de superar el dolor. Y el grave riesgo que corremos como humanidad en este momento es caer en lo que los antiguos denominaban la asedia. Es una especie de depresión, un sentido de vacunarnos contra toda emoción, vivir una vida como fuera de nosotros, una vida que vive como distanciada, que banaliza el dolor y la muerte y que nos hace vivir de espaldas a nuestra propia vida. Estar en un estado de asedia es prácticamente como estar separados de la posibilidad de vivir. En ese sentido, creo que lo más importante, Joaquín, es comprender que lo primero para el dolor es saber aceptarlo y luego buscar superarlo. La propia Concepción Arenal decía, no llevemos pues enfrente del dolor una impaciencia hostil ni idea de combatirlo, sino la de consolarlo, utilizándolo para la perfección moral de quien sufre y de quien le consuela. Joaquín, una forma de expresión muy importante del dolor es el duelo. Muchas personas con la pandemia han estado en duelos bastante amplios. Me ha tocado conocer casos, quizás tú los has tenido también cerca, de muchas personas que están en este momento viviendo el duelo. El duelo hay que saberlo vivir, hay que darle su espacio, Joaquín. Era lo que te iba a decir, querido José Antonio Lozano, lo de vivir el duelo. Sí. Porque es algo dificilísimo. Es más, de algunos, pese al dolor, no hemos vivido un duelo, porque quizá no lo sabemos vivir. Y el duelo es un modo de curación, no sé. Absolutamente, Joaquín. El duelo es necesario vivirlo, aceptarlo. Muchas veces nos da miedo vivir el duelo, Joaquín, y queda en el fondo nuestro, queda en el subconsciente, y a veces sale de maneras muy tristes en la vida, pero al no estar resuelto tenemos una parte desgarradora en nuestro interior. Es muy importante saber vivir el duelo. Fíjate, Joaquín, ¿y qué hacer? La psicóloga suiza Elisabeth Kubler-Ross, que ha trabajado mucho este tema, habla del duelo en 5 fases. Estas fases que ahorita las voy a comentar contigo, con el auditorio, no necesariamente se deben de seguir una a la otra. Es común que sean en el orden que las voy a mencionar. Es importante vivirlas, Joaquín. Y dice ella, es la única manera de salir sanos. ¿Qué es, en el fondo, terminar perdonando nuestras heridas del pasado? Eso es el duelo. En alguna medida, ¿qué es el perdón? Es volver al pasado y regresar del pasado estando vivos y contentos para poderlo comentar. Mira, Joaquín, la primera fase del duelo es la negación. Normalmente las personas tendemos, cuando tenemos una pérdida, a pensar que estamos viviendo como en una película, como que esto fue una broma, como que es una pesadilla. La segunda fase de las 5 del duelo, dicho por esta psicóloga, es la ira. Inmediatamente que vemos o que ya empezamos a comprender que esto es la realidad, empezamos a tener sentimientos de frustración, de enojo, de rechazo. ¿Por qué a mí me ha pasado esto? ¿Por qué me mandó esto los que sean creyentes, Dios, a mi vida? ¿Por qué estamos en esta circunstancia? La tercera fase, Joaquín, es la negociación. Esta fase muchas veces no la llegamos a pasar y por eso nos quedamos con el duelo a medias.
Empezamos a contactar con la realidad al tiempo que empezamos a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Después de la negociación, Joaquín, viene una etapa, la cuarta, de depresión. Conforme avanza el proceso de duelo, sentimos nostalgia, nos sentimos tristes. La ausencia nos afecta de diversas maneras. Vemos el lugar donde aquella persona que queríamos estaba y ya no está. Vemos aquella condición o aquella casa. El duelo no solamente se vive por la muerte de personas, se vive cuando una persona pierde el trabajo, cuando una persona se separa en un matrimonio, cuando una persona, por ejemplo, inclusive cambia de domicilio. Esta parte de la depresión, que es la cuarta etapa, nos lleva a eso, Joaquín, a esa tristeza. Y la parte quinta, Joaquín, que es justamente la liberadora, la que en el duelo cura, es la aceptación. La aceptación, Joaquín, que nos libera. La aceptación que es como la cicatrización de la herida que traemos, en la cual vemos un poco ya desde afuera esa circunstancia. Esas 5 etapas, Joaquín, es fundamental vivirlas. Es muy difícil vivirlas, es muy complicado, pero los seres humanos estamos más o menos capacitados para hacerlo. Un tiempo promedio de muchas personas en periodos de duelo suele ser de poco más de un año. Sin embargo, Joaquín, cuando una persona cae en algunos síntomas, como por ejemplo una dificultad permanente para comer, para dormir, una imposibilidad para trabajar o completar actividades, de cuidar de sí mismo, si tiene sentimientos de falta de valor o inclusive ha llegado a tener pensamientos de terminar con su vida o de suicidio, se requiere atención, Joaquín. Esto es muy importante decirlo con el auditorio. En un proceso de duelo, lo normal es que podamos sacarlo nosotros, pero no hay que estar nunca exentos de ir a pedir ayuda cuando sea necesario. Muchas veces necesitamos esa ayuda para salir adelante. Quiero hoy dejar, Joaquín, para terminar, algunos consejos para vivir este duelo y poderlo superar muy, muy breves. Son consejos muy sencillos, muy prácticos. El primero, Joaquín, es lo que decíamos al principio. Hay que permitirnos sufrir el dolor de la pérdida. Muchas veces por huir del dolor no podemos avanzar en el proceso de duelo. Y hay que ser pacientes, Joaquín, sería un segundo consejo. Muchas veces queremos estar ya bien con los demás. Decimos, ¿por qué yo todavía sigo con el duelo, sigo con el dolor y me revelo a estar bien? Hay que aprender a ser paciente con uno mismo. Hay, Joaquín, también que hablar con otras personas. Independientemente de la ayuda profesional, tenemos alrededor familia, gente que nos quiere, y compartir el dolor siempre ayuda a aminorarlo y a superarlo. Otra de las cosas, Joaquín, es tomarse a veces un descanso del duelo. Es saludable en ocasiones, Joaquín, tomarse actividades placenteras, intentar olvidar. A veces nos sentimos irresponsables. Pensamos que estamos olvidando al ser querido, a la circunstancia por la que hemos pasado, pero es que el duelo es agotador, acaba con nuestras facultades físicas y mentales. Y si no nos tomamos un descanso, el duelo nos puede hundir precisamente en la depresión y en el sufrimiento. Joaquín, y las dos más importantes. La primera, hay que aprender en el duelo a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonarnos por aquellas cosas que no dijimos, aquellas cosas que no hicimos por la otra persona. Pasa muchísimo con seres queridos. Una parte que no nos permite salir del duelo es ese sentido de culpa que nos ha quedado. Muy importante, Joaquín, perdonarnos. Somos seres. José Antonio, dices tú por las cosas que no hicimos o por las que no dijimos, pero también por las que hicimos y dijimos, ¿no? Claro, Joaquín, aquella palabra que hirió, aquel comentario que quizás lastimó, aquella circunstancia en la vida por la que me alejé de esa persona, le hice algo y me puede quedar en la conciencia un sentido de culpa que necesito superar. Es muy necesario aprenderse a perdonar a uno mismo, Joaquín. Así es. Y bueno, finalmente, Joaquín, una cosa que pasa con el duelo es que las personas se descuidan, Joaquín. Se descuidan en todos los sentidos. Dejan de tener actividad física, se alimentan mal, dejan de dormir, descuidan su arreglo personal. Es muy importante cuidarnos, Joaquín. El duelo mal llevado, el sufrimiento nos puede llevar a periodos muy largos de estar en una circunstancia de no resolución interior.
a caer en ese estado, que decía yo, tan preocupante de la asedia. Esa forma que decían los griegos, decían los medievales, que es una especie de enfermedad espiritual a través de la cual perdemos interés en todo. Nos volvemos ajenos al mundo, nuestra vida deja de ser vida, Joaquín. Es como estar sin vida mientras seguimos en este mundo. Yo creo, Joaquín, que el dolor es superable. Insisto, yo creo que el dolor no solamente es superable, el dolor ayuda a ser mejores como personas. Las actividades, cuando sabemos enfrentar el dolor, hacen que seamos mejores seres humanos, pero qué difícil, Joaquín, y eso es lo paradójico del hombre, vivirlo. Qué complicado vivirlo, pero qué esperanzador saber que tenemos la fortaleza interior, los seres humanos, para poder salir de él, Joaquín. Hoy nos dejaste como siempre, nos dejas girando, doctor Lozano, gracias. Quiero decir algo, pero no, porque resulta que el dolor es un bien, doctor. Yo eso es lo no sé cómo entenderlo. Mira, Joaquín, lo que sucede es que las personas confundimos dolor con sufrimiento. El dolor es algo inevitable en la vida del ser humano y es algo que se puede aprovechar para madurar, para crecer. Mira, piensa tú, Joaquín, en un atleta que gana una medalla olímpica. ¿Cuánto tuvo que haberse vencido a sí mismo? ¿Cuánto, si me permiten el sentido amplio de la palabra, dolor tuvo que le permitió hacer eso? Muchas personas que han logrado superar el dolor después de un accidente, después de una condición determinada, llegan a estadios muy altos de felicidad. Pero el sufrimiento, Joaquín, el sufrimiento ese lo deberíamos de evitar a toda costa. Es ese estado permanente que tenemos de estar hundidos, de estar en ese dolor no superable, en ese dolor que me limita como persona, que me lastima. Es un dolor mal tomado, Joaquín. Y en ese sentido en la vida hay que aprender a distinguir ese dolor inevitable del sufrimiento que es opcional. Bueno, pues gracias, querido José Antonio, te mando un abrazo, nos vemos el próximo martes y nos dejas girando toda la semana hasta el próximo martes y te mando un abrazo. Uno grande a ti, querido Joaquín, muchas gracias.